Listo. Bueno, pongo ahí el título, lunas de sangre. Y vamos a revisar qué es lo que esto quiere decir. Bueno, esto es un fenómeno. Vean conmigo, es un fenómeno. En el mundo lo conocen como eclipses lunares. Pero no tiene nada que ver, porque las lunas de sangre tienen dos aspectos importantes que le identifican o lo caracterizan. Los científicos mencionan como eclipses porque no saben de qué manera expresarlo, no saben de qué manera nombrarlo, porque es un fenómeno que no es común. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas lunas de sangre ha visto? Algunos podrán decir, yo he visto muchas, pastor, pero yo quiero decirte que no es así. Tanto científica como bíblicamente está demostrado que después de Cristo, desde el primer día, solo han existido 7 lunas de sangre. Las demás, hoy voy a explicarle un poquito cuál es el movimiento que provoca estas supuestas lunas de sangre, que estas sí son eclipses. Pero son dos puntos o características que identifican el reconocer las lunas de sangre. El número 1 es que la luna cambia de color a rojo total, intenso y por completo, y sin necesidad de que haya un eclipse. Y segundo, ocurre justamente en los días de las fiestas de Yahweh. Parece coincidencia, pero esto no es coincidencia. Diga conmigo, esto no es coincidencia. Esto está dentro del plan de nuestro Dios. Estas lunas de sangre no son comunes. Estas lunas de sangre no son muy seguidas. Por decirlo de alguna manera, son señales de mal presagio para el pueblo de Israel. Son señales que traen calamidad al pueblo de Israel, pero traen advertencia al pueblo gentil. Y esto adjunta serias calamidades extremas para el mundo entero. Catástrofes naturales, señales como vimos en el libro de Joel, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, señales que se presentan en los cielos, pero también en la tierra, y todo lo que está a nuestro alrededor empieza a ser sacudido. Pero las lunas es lo que nos advierte que va a venir. Y creo yo firmemente, como vuelvo y repito, no es una coincidencia, sino es una señal profética. ¿Es una señal qué? Profética. Y es una de las señales más fuertes que anuncian el inicio del arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la tribulación, del evento de la tribulación apocalíptica. Es por eso que nosotros, como pastores, como ministros, predicamos y mencionamos que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Porque cada vez que se ha presentado una luna de sangre, es una advertencia. Mas, sin embargo, al pasar el tiempo, los siglos, las generaciones, nos hemos llegado a dar cuenta y entender que la Biblia quizás no menciona exactamente cuántas lunas de sangre tienen que ocurrir antes de estos eventos proféticos, apocalípticos, mas sin embargo, en la revelación del Espíritu Santo ha sido tan evidente en estos últimos tiempos con respecto a la aparición de estas lunas, porque nunca jamás las cosas son coincidencia.
Y cuando nosotros podemos identificar 7 lunas de sangre es porque viene del número 7. Y quiero que vayamos a Joel capítulo 1, versículo 15. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Joel capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo encontró? Amén. ¿Nadie? Amén. 1. ¿Ya encontraron? 2. ¿Encontraron? Ya, van aumentando. Listo, estamos listos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¡Ay del día! Vuelve a hacer un grito de admiración. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, se aproxima un día de mucha oscuridad, de mucho temor y de mucho dolor. Por eso el Señor, al decir ¡ay!, está diciendo como una advertencia. Algo fuerte se aproxima. Yo no sé a quién de ustedes en momentos en los que se asusta usted grita. ¿Es cierto? A veces a los hombres nos salen unos gritos medio raros. Me ha pasado. De tal forma que mi esposa se me ríe. Yo, mi amor, pero es que me asusté. Entonces, así mismo, el profeta está diciendo, ¡ay del día! Porque este profeta tiene el 68% en su libro escrito profecías bíblicas, el profeta Joel. Entonces, vamos a Joel capítulo 2, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Escuche esto y ponga atención en lo que dice. Antes, no dice después, dice antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Tome asiento, mis amados. Antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, que todas las señales que estamos viviendo hoy en día, estamos siendo testigos oculares en la actualidad, son simplemente advertencias o similitudes de lo que va a pasar en el futuro, es decir, en el día grande y temible del Señor. Y la luna de sangre es parte también de ello, así como estudiamos los terremotos. ¿Se acuerdan la semana anterior? ¿Qué más bien estudiamos? A ver, díganme. Tsunamis. Dios mío, nadie estuvo aquí la semana anterior. Ya se levantarán los hijos contra los padres. ¿Qué más? Sobre el sol. Ya, se comerán, pero eso va a ser en la tribulación, ¿no? Pero, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es la advertencia de eso que menciona que se comerán uno al otro? Es que hoy en los hijos se están yendo contra los padres y los padres se están yendo contra los hijos. Entonces, solamente es como un repaso al juicio, pero ya en la tribulación y en la gran tribulación, los padres se comerán a los hijos y los hijos a los padres. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa vimos? ¿Perdón? Sobre la capa de ozono Ya. Sobre las señales de los cielos, ¿no es cierto? La caída de las estrellas, la capa de ozono, el calentamiento global, todo eso. Miren, todo lo que usted miró o miramos juntos estudiando las señales antes del fin de los tiempos es como advertencias, pero todo lo que vimos se dará también en el día grande y temeroso y temible del Señor, pero con una gran magnitud. Entonces es un repaso. De la misma forma,
la Biblia menciona que el sol se oscurecerá por completo y la luna se convertirá en sangre. Entonces las lunas de sangre de hoy son una advertencia de lo que va a pasar en el futuro. Por eso son señales que anteceden el tiempo del fin. Entonces aquí el profeta Joel está diciendo antes, este versículo quiere decir, el versículo 31 del capítulo 2 de Joel, está hablando de la señal antes del tiempo temeroso y temible del Señor. Entonces ya habla de una señal, no está hablando de lo que va a suceder en la gran tribulación. ¿Sí me explico, verdad? Amén. Entonces, quiere decir que esta es una de las señales más fuertes porque nos advierte calamidades grandes que van a acontecer después de que se asoma, después de que se aparece, después que se evidencia una luna de sangre. Entonces este versículo es claro al mencionar que esto ocurrirá antes de la tribulación y la gran tribulación. Miren, amada iglesia, el anticristo y el falso profeta ya están a punto de tomar su lugar en este mundo. El anticristo ya está entre nosotros. El hecho de que aún no lo hemos identificado no quiere decir que no nace. La gente a veces piensa que el anticristo hoy todavía no ha de nacer. El anticristo ya nació, está en medio de los grupos ocultos, privados, que no se pueden evidenciar ante el público en todo el mundo. Ya camina en medio de ellos, pero lo ocultan. ¿Por qué razón? Y este tema del anticristo es un tema también único, que no solo lo voy a topar por encimita, sino va a haber una enseñanza, pero cuando ya entremos al tiempo de la tribulación, porque es ahí donde aparece el anticristo. Pero este hombre de pecado que menciona la Biblia y el falso profeta ya están a punto de entrar en escena. Ya algunas personas andan mencionando y queriendo ponerle a tal persona, señalando a tal persona, porque hay ciertas características que lo señalan, pero simplemente el diablo se está burlando porque nadie sabe quién es hasta el día en que la iglesia sea arrebatada. Así que dígale al que está a su lado, deja de ponerle el nombre a alguien que quizás no es. Es más, la gente, incluso la iglesia, los mismos cristianos, más se preocupan por estudiar de este hombre de pecado que por estudiar la palabra de Dios. Por eso deje de estarse fijando tanto en el diablo, deje de estarse preocupando tanto del anticristo, preocúpese de su salvación y de que usted esté listo y preparado para irse con Cristo. Entonces, este gobierno está a punto de tomar lugar en este mundo y eso es lo que va a iniciar el evento de la tribulación, lo cual será un periodo de 7 años. Escuche bien. Acontecerá luego del arrebatamiento de la iglesia, inmediato, apenas es levantada la iglesia, inmediatamente entre el anticristo. Y juntamente con ello viene la aparición de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira de Dios derramadas por 7 ángeles sobre la tierra. Y aquí vemos claramente que la Biblia menciona mucho el número 7. ¿Por qué? Porque la numerología bíblica es importante para las profecías. Es importante que usted entienda, que usted conozca, que usted estudie numerología bíblica para también entender lo que quiere decir o por qué Dios permite ciertos números y qué tiene que ver con los acontecimientos proféticos. El número 7 es un número que tiene que ver mucho con los últimos tiempos. Por eso yo estoy claro y convencido que los tiempos finales ya están tan cerca
que en cualquier momento nos vamos con Cristo. Ahora, cuando Dios levantó esta iglesia, lo levantó para los últimos tiempos. Una de las directrices o instrucciones que Dios nos dio para poder levantar esta congregación y este ministerio, justamente es para preparar al hombre para que se vaya con Cristo. Entonces, no es coincidencia que vamos a cumplir también 7 años. ¿No se ha puesto a pensar? No es coincidencia. Estoy firmemente convencido que está muy pronto a ocurrir. No quiero decir que el próximo año ya nos vamos con Cristo, que este año nos vamos o que en 2 años nos vamos, porque solo el Señor sabe el tiempo. Mas sin embargo, esto ya es una advertencia para que usted agarre las maletas y se prepare para irse con Cristo. Yo no sé cuántos se van con Cristo, hermano. Pero han venido adormecidos, hermano. Usted tiene que alabar. Yo estando sentado ahí, alzaría mi voz y diría: gracias, Señor, me voy contigo, aleluya, porque alguien tiene que alabar a Dios por esto. ¿Qué es el número 7? ¿Qué representa el número 7? Tiene varios significados. El número 7 no solo es el número de la perfección divina, porque también significa cumplimiento. Escuche, a veces decimos el número de la perfección, el número de Dios, ¿no es cierto? Pero nunca quizás han escuchado los otros significados de este número. El otro significado de este número es cumplimiento, terminación, consumación, fin de la obra de Dios. Eso significa el número 7. Hay otros significados como plenitud total, consumación del plan divino, el pacto y la santificación, que en hebreo es Shabbat, que tiene que ver con el número 7, que en hebreo es Sheba. Por eso, cuando el Señor convoca a su pueblo, le da una orden y dice que deben de guardar el 7º día, porque es el número de la santificación. Y ahí viene el nombre de Shabbat, no de sábado, como muchos creen. Shabbat es sábado, no es sábado. Eso no significa. Ahora que parezca que dice sábado, no quiere decir que sea sábado. Shabbat o Shabbat viene de santificación, del número 7. ¿Qué significa también? Significa perfección, orden espiritual. Por eso me emociona y ya se aproxima nuestro 7º aniversario. Amén. ¿Cuántas felices porque vamos a empezar? Y eso me emociona porque habla de plenitud. Habla de que en todos estos 7 años, y no estoy adelantado porque esto le iba a decir en el aniversario, pero en todos estos 7 años Dios ha estado trabajando con nosotros como iglesia. De tal forma que estamos entrando ya a la culminación de la obra y el trabajo que Dios está haciendo. Por eso estoy firmemente convencido, iglesia, que en este año número 7, en todo este año 2026, que es el número 7 de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Dios va a levantar un equipo completo. Amén. Se va a levantar líderes. Hermano, no tiene idea. Si usted hasta ahora ha visto algunas ungidas a ciertos hermanos para el servicio, imagínense cómo será el 2026, hermano. Porque Dios ha estado preparando todo este tiempo verdaderos líderes consagrados que aman a Dios y se han dejado formar. Amén. Se bajaron los hermanos. También significa liberación. El número 7. Descanso, restauración. Tremendo. Nos identifica mucho este número. ¿Qué será? ¿Coincidencia, pastor? No es ninguna coincidencia. Creo firmemente que Dios ya está en sus planes en que Él pueda restaurar a todos aquellos que se han dejado formar para ser levantados
consagrados y escogidos para que su obra siga adelante, siga permaneciendo y se siga multiplicando. Descanso. Muchos líderes ya van a descansar porque van a tener sus discípulos, su apoyo. Nosotros como pastores también ya estamos poco a poco experimentando un descanso, porque no es bueno que un liderazgo, un pastor, un ministro se cargue con tantas cosas, y por esa razón existe la estrategia de multiplicarnos, la estrategia de permanecer, la estrategia de formar discípulos de acuerdo a lo establecido en la gran comisión por nuestro Señor Jesucristo, y hacer discípulos. Usted tiene que hacer discípulos, mis amados. Usted no solo fue enviado para evangelizar, para ganar almas para Cristo, para impartir la palabra. Usted fue llamado para discipular, para que la gente que usted gane, usted los haga como usted es y los lleve a ser como Cristo. Yo no sé por qué me metí al discipulado, hermano, pero yo tengo claro que Dios está tratando a través de este número. ¿Qué más quiere decir esto? Descanso, restauración, también significa dimensión profética. El número 7 es dimensión profética. Por eso yo sé que en este año el Señor nos va a dimensionar a un nuevo nivel de fe y a un nuevo nivel de unción. Habla también de la consumación y el cumplimiento profético. El cumplimiento tanto de los juicios como de las bendiciones, es decir, completadas. Por eso el Señor usa mucho el número 7 en el Apocalipsis, porque es el final, es la culminación de los eventos, la culminación de sus juicios, como la culminación de las bendiciones prometidas a su pueblo. Por eso, mis amados, predicamos desde el púlpito las promesas de Dios para su iglesia. Hay gente que dice, debería predicar solo los últimos tiempos del arrepentimiento de los pecados, pero también si Dios nos dio promesas y se están terminando los tiempos, tenemos que recordar cuáles son las promesas dadas al pueblo del Señor. No es motivación, hermano, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, restaurar las promesas delegadas y entregadas a Abraham. Y a causa de él, por su muerte en la cruz, esas promesas nos han alcanzado. Esas bendiciones nos han alcanzado. Y el número 7 significa que se culmina, se está terminando las bendiciones cumplidas, establecidas para su pueblo. Yo no sé cuántas bendiciones usted ha visto en la Biblia. ¿Ha leído la Biblia? Hay muchas, hermano. Hay demasiadas, hay de más de 3,000 promesas en la Biblia. Y cada una de ellas nos recuerda lo grande y bueno que es Dios. Por eso es una dimensión profética. Y por último, el número 7 significa o representa el carácter de Dios. Carácter de Dios. ¿Por qué? Porque marca lo que Dios termina y lo que Dios sella. Por eso son 7 sellos. Dios ya tiene sellado su cumplimiento. Ya está establecido. Ya está decretado. Ya está convocado. Ya está declarado. Por eso usted y yo, aunque somos la iglesia de Cristo y portamos el poder del Espíritu Santo, no podemos deshacer lo que ya estableció el Padre. Por más que usted se meta ayuno y oración para detener los últimos tiempos, no va a pasar. Amén. Por eso a veces oramos sin tener conocimiento. Cuando vienen catástrofes naturales, cuando vienen enfermedades, pestes, terremotos y todo lo que ya estudiamos como señales, la gente empieza a orar: Señor, que se vaya eso, que no venga, que ya no haya terremotos, que ya no haya esto, que ya no haya lo otro. Usted está orando mal.
Nosotros no fuimos llamados a detener el plan de Dios. La oración correcta es decirle: Señor, danos la sabiduría y las fuerzas para permanecer en medio de las pruebas, y danos la unción de tu Santo Espíritu para hacer inspiración y sostener a los que todavía no te conocen y predicarles el Evangelio. No es pedirle que ya no venga, no es decirle que ya desaparezca, que ya no más esto, que ya no más lo otro, porque eso va a suceder y van a seguir viniendo catástrofes. ¿Estamos? Amén. Por eso esta señal en el cielo tiene que ocurrir antes del día malo, donde la luna dejará de ser blanca y se convertirá y se teñirá en rojo o en sangre. Pero para hablar de las lunas de sangre es importante también destacar que científicamente está demostrado que existen 3 etapas de aparición y cumplimiento profético en las diferentes épocas de la historia, y esto anuncia la venida y el acercamiento del Señor, el acercamiento del evento del gran día del Señor. Por eso la primera etapa habla de las 7 lunas de sangre anuales distantes. Esa es la primera etapa. ¿Por qué se menciona o se conoce como las 7 lunas de sangre anuales y distantes? Porque se daba en cierto año y luego se daba en otro año distante, no era seguido. Eso pasó desde el año 1 después de Cristo hasta el día de hoy. Y tanto en la primera etapa como en la segunda etapa ya se cumplieron estas manifestaciones de lunas de sangre, ya se acabaron. Pero hubo una última manifestación que ya les voy a contar, que es la tercera etapa, y con esto, hermano, nunca más va a volver a verse una luna de sangre, sino hasta el día de la gran tribulación. Amén. Por ejemplo, y miren que cada una de estas lunas de sangre estaba advirtiendo una calamidad para el pueblo de Israel. No es simplemente como algo anormal, un eclipse, como siempre se ha dado y no pasa nada. Cuando usted vea una luna de sangre, que ya no se va a ver, usted tiene que decir: Señor, ten misericordia, porque algo fuerte se viene para el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando los judíos no aceptaron el cristianismo católico, la cual se le conoció como la Inquisición en 1492, antes de que pase eso, se apareció una luna de sangre. Y eso estaba advirtiendo que algo se venía para el pueblo de Israel. Nadie se enteró de eso y nadie lo conoció hasta cuando vino esa calamidad. Entonces apareció la luna de sangre en ese año de 1492. ¿Y qué sucedió? Entonces se levanta por primera ocasión, por primera vez, la Iglesia Católica y empezó a exigir y a obligar que todos se vuelvan hacia su religión. ¿Por qué? Porque cogieron el cristianismo, lo unificaron al imperio, a la política, lo mezclaron y nace la religión católica. Y empezaron a obligar. Entonces les decían a los judíos: tienen que hacerse católicos, tienen que hacerse cristianos. Y ellos, al mirar todo lo que estaba yéndose en contra de la palabra, porque bien dice la palabra del Señor que no puede mezclarse la luz con las tinieblas, porque el Señor lo que estaba diciendo: no puede mezclarse la palabra de Dios con la política. No se puede.
Entonces, cuando ellos vieron, no aceptaron y empieza la Inquisición. ¿Qué quiere decir la Inquisición? Que les cogieron a todos los judíos y empezó una de las persecuciones más grandes y fuertes. Como usted puede ver ahí en las imágenes. Los mataban, los estrangulaban, todo aquel que no quería la religión, tomar el cristianismo católico. Y murieron millones de judíos, miles y millones de judíos, de los cuales algunos lograron escapar y los sacaron de España, porque esto sucedió en España específicamente, y en Europa, Inglaterra, España, uno de los países que hasta el día de hoy más religiosos que existen. Y ahí es cuando se embarcan y corren rumbo a otras tierras desconocidas. Y entre ellas estaba Cristóbal Colón. Ahí nos enseñaron en la escuela. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Cristóbal Colón, uno de los... Mira, Cristóbal Colón era de descendencia judía. Cristóbal Colón era de la descendencia de Judá, pero él se hizo católico. Y él, al ver tanta mortandad, les ayudó a los judíos a huir. Y por eso es que cuando salen y zarpan a las aguas, a los mares, a los océanos, durante algún tiempo llegan supuestamente a descubrir América. Y empiezan a evangelizar y a catolizar, ¿cómo se dice? América. Y América, por eso nace, porque con Cristóbal Colón venía también Américo Vespucio, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Estaba también Francisco de Triana, que era el que dijo tierra, y gritó tierra. Él fue el que vio. Toda esa historia nos enseñaron en la escuela, pero nunca nos enseñaron correctamente o con detalle. Eso pasó en la Inquisición como una advertencia de una luna de sangre. Otro ejemplo, después de ese, nunca más volvió a aparecer una luna de sangre, sino 500 años después. En 1948. ¿Quién me dice qué sucedió en 1948? A ver, alguien que levante su manito, dígame. Que retornaron los judíos de diferentes países. Retornaron los judíos a su tierra. Pero antes de ello, primero apareció la luna de sangre. Y entonces ellos regresaron, creyeron que esa luna de sangre, ¡qué bendición! Dios nos está haciendo regresar. Sí, correcto. Pero lo que no se percataban, que al regresar tuvieron que pelear por su independencia. Y miles de judíos murieron en esa guerra. ¿Lo conquistaron? Sí. ¿Lograron recuperar sus tierras? Gloria a Dios. Izaron la bandera de Israel y se proclamaron la nación santa de Dios. Pero muchos murieron, advertidos por una luna de sangre. Otra luna de sangre apareció luego de 20 años después. Por eso es que, mis amados, esta primera etapa habla de las 7 lunas de sangre de años distantes, porque no fueron seguidos. En 1967 se aparece la luna de sangre. ¿Y qué pasó ahí con Israel? Israel entra en otra guerra, la famosa guerra llamada la Guerra de los 6 días, donde muchos países a su alrededor hay un mapa, no sé si ve un mapa. Eso. Bueno, casi no se ve ese mapa, me hubiera gustado que esté en una sola diapositiva para mirarle. Pero ahí se menciona los países
árabes alrededor yéndose en contra de Israel. Y como vimos la anterior diapositiva, no sé si puede regresar mi Jorgito. Ahí dice, ¿cómo derrotar a 3 vecinos enemigos en 6 días? Israel derrotó a 3 países enteros en solo 6 días. Yo le pregunto a usted, ¿quién puede hacer eso? Siendo Israel un país tan pequeño, y es más pequeño que Ecuador, ¿cómo pudo derrotar a 3 países en solo 6 días? Hoy se escucha de guerras como Ucrania, Rusia, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, Israel, Gaza y todo eso. Pero hay guerras, hermanos, que duran años, décadas. Pero Israel pudo derrotar en 6 días. ¿Por qué? Porque es Dios quien está con ellos. Y él demostró que Israel, que Dios, y ellos estaban dentro de los planes de Dios, y que Dios estaba estableciendo una vez más la confirmación de su palabra de que Israel es y siempre será su pueblo. Es un milagro, hermano, advertido por una luna de sangre. La segunda etapa de las lunas de sangre se las conoce como las 4 lunas de sangre mensuales continuas. Y ahí se cumplen las 7 en total. Pero escúcheme bien, estas lunas de sangre mensuales continuas se las conoció y la NASA le puso el nombre de las tétradas lunares. La tétrada lunar empieza en el 2000, en el año 2000. No sé si usted se recuerda, en el año 2000 todo el mundo decía que el mundo se acababa. Sacaron hasta películas de Hollywood y todo el mundo decía, ya se acaba el mundo, ya se acaba el mundo. Pero eso nunca sucedió, porque la gente es muy fácil de dejarse convencer por las murmuraciones de otras personas. Por eso esto nos enseña, mis amados, amada iglesia, que usted no debe de echar oído a nadie, o a cualquiera por lo menos, a menos que sea alguien conocido, alguien que sepa, que tenga conocimiento, que usted sepa que Dios lo está usando, es otra cosa, pero no eche oído a nadie porque sí, porque venga y le diga, yo vengo de parte de Dios a decirle, hermano, usted, gracias, pero yo voy a poner esto en balance, hermano. Yo voy a probar, porque la palabra del Señor dice que debemos de probar los espíritus. ¿Ven? Entonces, entre la segunda etapa, en el año 2000, mire, desde 1948, viene el 67, y de ahí hasta el 2000, no aparecían lunas de sangre. Pero lo que más me impresiona es que esta segunda etapa empieza a darse cumplimiento desde el 2014. No sé si ustedes se dieron cuenta, en el 2014 hasta el 2015 existieron 4 lunas de sangre y 2 eclipses solares. En 2 años, imagínense. Por eso se llama las lunas de sangre mensuales continuas. Amén. Miren, las agencias y centros científicos como la NASA, la NOAA y la USGS mencionaron textualmente que este fenómeno de las lunas de sangre ocurrirían 4 veces seguidas en meses intercedidas por un eclipse solar, como ustedes pueden ver ahí. ¿Cuáles fueron esas fechas? La primera luna de sangre fue el 15 de abril del 2014. Fecha exacta donde hay la fiesta de Yahweh, que es, ¿cuál es? Diga conmigo, el Pesaj, la Pascua. Ya hablamos de las fiestas de Yahweh, ¿sí o no? ¿Se aprendieron? Hoy voy a tomar lección, ¿no? Me voy a hacer pasar aquí a alguien para que me diga las 7 fiestas de Yahweh.
Así. Usted debe estar feliz, tranquilo, porque se sabe muy bien. ¿Amén? Ya vamos a ese punto, tranquilo. No se apresure. Ah, pastor, yo quiero pasar. No, tranquilo. ¿Cuándo fue la primera luna de sangre? 15 de abril del 2014. ¿Qué fue? Era la Pascua, el Pesaj. De ahí luego de eso, el 8 de octubre del 2014. Fecha en el que se daba, ¿qué fiesta? Diga conmigo, el Sukkot o los tabernáculos. Esas dos fiestas se dieron y luego se interpuso un eclipse solar antes de dar continuidad a otras dos lunas de sangre. Y ese eclipse solar completo y total se dio el 20 de marzo del 2015. Luego de eso, enseguida, al próximo mes vino otra luna de sangre, el 4 de abril del 2015. Y más adelante, miren, en abril, que también es Pesaj. Y luego, el 28 de septiembre del 2015, otra luna de sangre más. Imagínense, en 2 años hubo 4 lunas de sangre y hubieron 2 eclipses solares. La una se interpuso entre los dos, las otras 2 lunas de sangre, pero hubo un eclipse solar medio. No sé si tienen la otra. No, el otro. Hay una imagen donde están los 5, perdón, y ahí está la luna, que fue parcial ese eclipse lunar, ese eclipse solar, perdón. Bueno, ahora paso un poquito. Pero existió, luego de ese eclipse solar, la luna de sangre, se interpuso otro eclipse solar parcial, no fue total, y luego vino el último. Pero lo más llamativo de esto es que ocurrió en días importantes, amados. Esto no es coincidencia. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No. Justo en la fiesta de Yahweh. No es coincidencia. Porque son días importantes y sagrados a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios. Y de acuerdo al calendario hebreo, fue en la Pascua y en el Sukkot, los tabernáculos. Y por ende viene después la tercera etapa. En cambio, esta tercera etapa también fue declarado por la NASA como otra tétrada, es decir, otras 4 lunas de sangre, pero estas sí fueron un poco distanciadas, pero al final fueron unidas. O sea, fue una mezcla entre la distancia y la secuencia continua de las lunas de sangre. Primero, la primera etapa, ¿cómo fue? La primera etapa, 7 lunas anuales. Años distantes, ¿verdad? La segunda etapa fue meses continuos. Y la tercera, entre año distante y meses continuos. O años continuos. ¿Por qué? Esta tétrada lunar no fue muy separado, más que solo el primero, con el segundo, que sin lugar a duda tiene que ver también con el plan profético de Dios. Pero ya también se cumplió, y no hace mucho, hace unos mesecitos atrás se acabó de cumplir, y nadie se dio cuenta. ¿Usted se dio cuenta? Nadie sabe por qué, porque nunca nos enseñaron esto. Estas ocasiones de lunas de sangre anuales cortos comenzaron también en el año 2000, pero esta sí se dio en el año 2000, terminando el año 2000 y empezando el año 2001. Por eso estas lunas de sangre también fueron un presagio para Israel, como una advertencia también para el pueblo gentil. Pero sucedieron catástrofes en Israel y catástrofes también en el pueblo gentil. En el año 2000 al 2001 sucede una de estas lunas de sangre. ¿Y qué sucedió inmediatamente de esa luna de sangre? ¿Quién se acuerda usted de esa luna de sangre? ¿Se acuerda usted que en el año 2000 vio una
una luna de sangre? ¿Sabe por qué? Porque no le ponemos atención. Porque cuando menciona luna de sangre, incluso la gente, va a estarme despertando a la 1 de la mañana, prefiero dormir. Pero no se da cuenta que eso es una advertencia de algo que se viene. Está bien si no vio, pero si usted supo y conoció, debía haber estado orando, si es que era cristiano en ese tiempo. ¿Cuántos eran cristianos ya en el año 2000? ¿Amén? Otros éramos niños. Ok. No te diga COVID. Amén. Y miren que se han dado 4. De esta tercera etapa ya se dieron las 4 lunas de sangre. Y les voy a mencionar qué sucedió. En el año 2000 a 2001, primero en el pueblo gentil sucedió una erupción potente del monte Pinatubo. Fue una erupción que se pronunció en las noticias a nivel mundial. Una explosión extremadamente fuerte. Y en el pueblo de Israel se desató la guerra entre Palestina e Israel. La segunda fue a finales del año, en cambio, 2019, o sea, pasó 18, casi 19 años para volverse a dar otra luna de sangre. Ahora sí, díganme que sí se acuerdan qué pasó en el 2019. ¿Qué pasó? Se dio la luna de sangre, inmediatamente vino el COVID-19. Y en Australia, en el 2020, el incendio masivo. La tercera ya empezó a verse más seguidos. La tercera luna de sangre fue en el 2022, con la culminación del COVID-19 y la erupción volcánica Hunga Tonga. Es raro así, pero así fue. ¿Y qué pasó también? Fue el inicio también de la guerra entre Israel y Gaza. O sea que Israel siempre tuvo muchos conflictos, pero estos fueron bien marcados. Y eso antecedió una luna de sangre que advirtió lo que iba a suceder con Israel. Y la cuarta y última sucedió hace no mucho, hermanos. Hace 2 mesecitos. No sé si ustedes se acuerdan, fue anunciado que se iba a ver una luna de sangre. ¿Verdad que es hace 2 meses? Me va a decir que no vio, no se enteró. Dios mío, Señor, falta de ver noticias. Si está en redes sociales salió, pero para estar en el TikTok ahí sí está. ¿Cuándo sucedió? Fue el 7 de septiembre del 2025. Este año, hermano, la cuarta luna, la última de esta última también etapa. Y usted sabe que entre septiembre hasta octubre es el Sukkot, pero el 7 de septiembre es antes de que empiece el Sukkot, porque el Sukkot empieza a finales de septiembre y dura hasta inicios y mediados de octubre. ¿Por qué no se dio exactamente en el Sukkot? Porque esto estaba advirtiendo antes. O sea, algo Dios nos quiere decir. Antes de que venga el Sukkot, algo va a suceder. Por eso es que las fiestas de Yahweh era importante estudiarlas. Yo le pregunto, ¿qué significa el Sukkot? ¿Qué representa? ¿Se dan cuenta qué importante es conocer? Porque las fiestas de Yahweh no son fiestas cualquiera, son fiestas proféticas. Yo les dije. Y esto nos advierte qué es lo que se viene. Por eso el Señor, no es coincidencia que haya mostrado y haya evidenciado lunas de sangre en las fiestas de Yahweh. O esta última, la única de entre todas, que fue antes de la fiesta, justo antes, 2 semanas antes. Entonces, ¿por qué es esto importante estudiar, mis amados?
Porque Dios creó los astros del cielo con razones específicas. El sol, la luna, las estrellas tienen fines determinados que vamos a ver bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso hablamos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor, dijo luego Dios. ¿Cuántos ya tienen? Amén. Amén. Dijo luego Dios, haya. Eso, participe. A mí me gusta que usted participe. Haya lumbreras de la expansión de los cielos. Vamos a ver los objetivos que tienen estos astros. Primer objetivo, para separar el día de la noche. Segundo, para que sirvan de señales para las estaciones. Ponga atención la palabrita señales. Después dice para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Otro objetivo, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. O sea, que lo que Dios creó en el cielo, en el segundo cielo, sirve y tiene objetivos específicos que nos permiten a nosotros, una de ellas, darnos señales. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señalar el día de la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Cuarto. Ahora, la pregunta que aquí salta y que muchos se han hecho. Pastor, ¿cómo es posible? Aquí creo que la Biblia se contradice, como que la Biblia fue mal escrita por aquí. No, de ninguna manera. La Biblia es escritura por inspiración del Espíritu Santo. No puede haber equivocación. El problema es que la gente no estudia y por eso cree que hay contradicciones, pero no hay contradicciones en la Biblia. Pero aquí la gente se pregunta por qué. Si usted se va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Debería saberse si en la Biblia. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra. Pero hay una palabrita en el versículo 3 que menciona y dice: y Dios dijo que se haga la luz, y fue la luz. ¿Cómo es eso? Que en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis dice que ya haya luz, ya había luz, y recién en el día cuarto hace el Señor las lumbreras, el sol y la luna. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero si usted se pone a estudiar, se va a dar cuenta que la Biblia habla de 3 luces existentes. La primera luz habla de la luz sobrenatural. Es decir, que la primera luz que Dios hizo emanaba de su propio trono, la luz de la gloria de Dios. Era una luz sobrenatural. Digo era porque ya le voy a explicar qué sucedió. Ese día, la luz que hizo Dios fue una luz tan potente y tan poderosa que hubo una explosión de luz que dio vida a el universo. La luz de la gloria de Dios dio vida al universo. Por eso es que los científicos dicen y hablan del famoso Big Bang, de la explosión que da vida. La Biblia ya lo menciona. Así es, amén. ¿De que existe el Big Bang? Sí, pero fue una explosión de luz que dio vida soles al universo, no al ser humano. Porque esa luz traía 3 elementos, la cual después se fue reemplazada, pero
la luz, el calor y la energía. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea la luz de su gloria, que se expande en una explosión de su luz a todo el universo. No había lugar alguno que haya oscuridad en ese tiempo. La primera luz creada. Luego Dios limita esa luz hacia el tercer cielo para darle lugar a la creación de las lumbreras mayor, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que es el sol y la luna. Cuando Dios crea el sol y la luna, entonces Dios le limita a la luz sobrenatural para solo el tercer cielo, por eso que en el tercer cielo todo es luz. Y en el universo, entonces Dios le pone al sol y a la luna. Y esa se llama la segunda luz que menciona la Biblia, la luz natural. Entonces, la primera luz que menciona la Biblia, ¿cuál es? La luz sobrenatural. La segunda luz, la luz natural, la cual nosotros conocemos que proviene de estos dos astros, que es el sol y la luna. Y la tercera luz que menciona la Biblia es la luz artificial, profetizado como algo que iba a acontecer, y fue la creación del hombre. O sea, el hombre crea esta luz artificial por medio de la electricidad, y ahí asoma Tomás Alva Edison, quien hizo un foquito. ¿Sí o no? Eso sí aprendió, ¿verdad? ¿O tampoco aprendió? Entramos a clases de madre. Entonces, hablando de la luz natural, los astros creados por Dios en el cuarto día, el sol y la luna. El sol, ¿sabe cuánto mide? El sol mide 1.4 millones de kilómetros de ancho. 109 veces, ahí eso, 109 veces más ancho que el planeta Tierra. Suficiente como para expandir su luz y su calor en todo el universo. Aunque hay planetas que se les conoce como los planetas cielos, que por estar muy lejos del Sol no reciben la luz o la radiación suficiente para que haya sobrevivencia. Por eso es que en ningún planeta hay vida. No lo hay. No venga a dejarse convencer porque le dicen, no, pues que allá sí hay vida, ya descubrieron que allá sí hay vida. No lo hay. No hay eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si existiera vida, lo menciona en su palabra. Porque Dios se enfoca en la tierra, porque ahí estamos los que Dios creó. Amén. Los que somos importantes para Él y los que a Él ama. Amén. Usted y yo, por eso habitamos en el planeta Tierra. Amén. 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 Entonces, pero lo impresionante de todo esto es que nuestro planeta Tierra está exacto, perfecto y milimétricamente ubicado en el lugar correcto. A una distancia, pero exacta, perfecta. Ni más ni menos, hermano, para poder recibir la luz y el calor suficiente para que haya la sobrevivencia. Porque si nosotros estuviéramos un poquito más atrás, nos congelaríamos. Un poquito. Y si fuésemos unos cuantos metritos o milímetros más adelante, nos cocinaríamos. Entonces Dios nos ubicó en el lugar perfecto para que haya vida. O sea, solo ahí podemos ver la evidencia de que hay un Dios todopoderoso, de que hay un creador, de que hay el creador de todo lo que vemos, de lo que existe. Sea visible o invisible, todo, dice la palabra, fue hecho por Él y para Él. Solo eso da la gloria a Dios. Todo es perfecto, hermanos. Por eso,
¿Cómo el ser humano dice no hay Dios? Bien dice Proverbios, el que diga que no hay Dios es un necio. Por eso cuando usted le ve a un ateo, no le dirá necio, porque hay que ganarle para Cristo. Pero sí ore por él y diga que el Señor abre sus ojos. Amén. La luna, en cambio, es pequeña. Pero ¿sabe cuánto mide? 3.475 kilómetros de diámetro. Lo que equivale a ser menor al planeta Tierra. Como quien dice, la cuarta parte del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, mis amados, esto demuestra que así estemos en el siglo XXI y aún tengamos científicos los más notables de la historia de la humanidad en nuestro planeta vivos, no nos garantiza que estos fenómenos lunares no van a causar desastres en la Tierra. Y la impotencia del ser humano es tan grande y tan fuerte, es demasiado, a tal punto que aunque el hombre pueda descubrir o crear algunas cosas como tecnología, ciencia, que lo hemos visto hasta ahora, nunca vamos a tener el control de la naturaleza. Solo Dios. Por eso, nosotros no somos nadie. Amén. Que es usted que se cree el ingeniero, que se cree el apóstol, que se cree el arcángel, el querubín y el serafín. Usted frente a la naturaleza nomás, usted no es nadie. Peor frente a Dios. Usted y yo no somos nada comparado con Dios. Por eso siempre seamos humildes. Por más que seamos conocidos en el mundo entero, por más que salgamos en televisión, por más que salgamos en redes sociales, por más que la gente se te amontone a pedirte un autógrafo, tú y yo somos polvo. Y eso tenemos que meternos muy adentro de nuestras cabecitas y de nuestro corazón. Por eso nunca creas que vas a estar en un lugar sin primero que Dios te haya dicho. Nunca te autodenomines, te automenciones, te autocoloques, hermano. Nunca te creas más que nadie. Acepta que cuando Dios te tiene arriba, pero cuando Dios te quiere sentado, Él te va a tener sentado hasta cuando Él diga, no hasta cuando el pastor diga. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, 25. Bien dijo Jesús. Lucas 21, 25. ¿Encontró? Amén. Yo no. Amén. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y eso es lo que estamos viviendo ahora o no? La gente anda confundida, la gente anda con temor, la gente ya no puede vivir en paz. Solo aquel que tiene a Cristo vive en paz. Amén. Solo aquel que tiene a Cristo experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Pero eso dijo Jesús. La gente tendrá confusión a causa del bramido del mar, de las olas. Viene un desfallecimiento de los hombres por el temor. Hay temor. La expectación, ¿qué quiere decir expectación? Viene de la palabra expectativa. ¿Qué quiere decir? El Señor lo que nos está diciendo es: estén expectantes, alertas, preparados. No podemos hacer caso omiso de las profecías bíblicas que estamos leyendo o que estamos estudiando o que están aconteciendo a nuestros ojos.
no puede hacer caso omiso de esto. Todas las señales se están cumpliendo. Es más, ya se cumplieron. Esto de las lunas de sangre, ya se cumplieron, hermano. Ya las 3 etapas se cumplieron, las 2 tétradas se cumplieron, las 7 lunas se cumplieron. Todo está cumplido. Esto no es nada más y nada menos que estamos a un paso de que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué significa potencias? La palabra potencias en el griego es astros. Y dice la Biblia, de acuerdo a Lucas, capítulo 21 que acabamos de leer, que entonces las potencias, es decir, los astros, se van a sacudir con violencia. Cuando usted vea una estrella, no es estrella fugaz, qué bonito, qué romántico. Es un meteorito, hermano. Y los meteoritos van a empezar a caer en estos últimos años. Y digo últimos porque yo sé que ya Cristo viene pronto. Ya no tenemos mucho tiempo. Por eso ahorita estamos corriendo, hermano. Y como les dije la semana anterior, estamos jugando tiempos adicionales. Y ya mismito el juez, nuestro Señor, tocará el pito final y dirá: hasta aquí llegaste, hijo, hija. Amén. Lo que se viene para el mundo, iglesia, son cosas terribles. Ahora, por esa razón, tenemos que dolernos por lo que el mundo va a pasar. Porque usted y yo estamos tranquilos, porque sabemos que bajo la promesa de la palabra de Dios, la mano del Omnipotente nos cubre. Amén. Y Él nos prometió librarnos de sus juicios y de su ira. Por eso, iglesia, usted tiene que estar preparado y preparada. Y eso solo significa 2 cosas, mis amados. Número 1, que la manifestación de los hijos del reino va a ser evidente ante tanta calamidad. ¿Dónde están esos hijos del reino? Amén. Usted que estaba pidiendo que Dios le use, aquí le va a usar pues el Señor. Pero los que son hijos del reino, o los que vienen a calentar el puesto los domingos, hermano, olvídese. Por eso se dio una proclama profética el año anterior. ¿Cuál era? A ver ahí. No, la expansión del reino fue hace 2 años. La manifestación de los hijos del reino. Amén. La manifestación del reino. Y eso se está cumpliendo y se va a cumplir. Créanme que cuando venga la calamidad, ¿qué cree que la gente va a necesitar? No va a necesitar ambulancias, no va a necesitar a los militares, ni a los policías, ni a los médicos, ni a los hospitales. La gente va a estar buscando a los hijos del reino para que sean manifestados, porque nosotros cargamos la presencia de Dios y lo único que traerá paz al corazón del mundo es la presencia de Dios y su palabra. Por eso Jesús en el versículo 27 y 28 dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene, iglesia, Cristo viene y nosotros nos vamos con Él. Nosotros somos la luz de este mundo. Por eso, iglesia, mientras más calamidades hay, más oportunidades de servir a Dios tenemos en este mundo. Usted quiere ser manifestado, que el Señor le use poderosamente, pues aquí se va a ver. Ante tanta calamidad que se viene, ante tantos problemas, ante tanto sufrimiento y dolor que va a experimentar este mundo, usted tendrá la oportunidad de predicar el Evangelio, de ir a orar por ellos, de abrazarlos, de consolarlos y darles esperanza a través de la palabra de Dios. Por eso hoy nos estamos preparando, iglesia. ¿Qué cree que los ayunos que hacemos es para estar jugando? No. ¿Qué cree que los eventos que estamos haciendo es para jugar a la iglesia?
Hermanos, nos estamos preparando porque el anhelo de mi esposo y mío es que pueda levantarse un remanente en esta iglesia de gente profética, de gente llena del Espíritu Santo, gente con poder y autoridad para deshacer las obras del enemigo y para poder traer luz al medio de las tinieblas, porque para eso usted nació y para eso Dios le llamó. Ese es su propósito, ese es su llamado, es su responsabilidad y usted no va a poder huir de ella. Esto va a acontecer tanto con el pueblo de Israel, pero primero sucederá con la iglesia. Por eso el Señor Jesús dijo: erguíos y levantad vuestra cabeza. El Señor lo que nos está diciendo, iglesia, ustedes alégrense, ustedes estén felices, pero yo veo aquí cara de preocupados, cara de tristes, de ay, qué miedo, pastor, ¿qué va a pasar ahora? Nada, a ti no te va a pasar nada. Dios está contigo. Tú vas a tener que ayudar a otros. Mis amados, Dios va a derramar su presencia y te va a dar abundancia para que tú puedas sustentar a los que necesitan. Dios va a hacer que se desarrolle en ti una conciencia. Dios va a hacer que se desarrolle en ti el poder ayudar a otros, el que tú puedas dolerte de los demás, porque ningún hijo de Dios se va a ir al cielo sin haber experimentado lo que Cristo experimentó. Cuando tú vayas a ir al cielo, simplemente tienes que decir algo: yo tengo que experimentar lo que Cristo experimentó. ¿Y qué experimentó Cristo? Compasión. Y eso es lo que Dios va a provocar para que la iglesia en los últimos días se despierte, porque andamos adormecidos. La gente ahora, cada uno busca su bienestar, cada uno anda por su lado, cada uno busca sus beneficios propios y personales. Pero el Señor mismo va a hacer, ¿sí? Por eso cuando oramos: Señor, trae despertar espiritual, ¿saben qué le estamos diciendo al Señor? Trae un sacudón a la iglesia. Dios muchas veces tendrá que bofetearnos para despertarnos. ¿Se acuerdan del teatro que hicimos acá? Que Anita hizo de la iglesia. Así está, igualito. Dormidos. La gente clama, no por ambulancia, vuelvo y repito, no por el Ministerio de Salud, ni por el Ministerio de Educación, ni por el gobierno. La gente clama por hijos del reino. La gente clama por gente que tenga a Dios. La gente clama por salvación, vida eterna y esperanza. Y no es lo que usted y yo tenemos. Es como tener la medicina y no querer darla. Nos estamos convirtiendo en egoístas. Porque usted tiene la palabra, usted tiene la salvación, usted tiene la vida eterna y no se atreve a predicar el evangelio. Usted está negando la salvación a otras personas. Usted está negando la medicina a otras personas. Es como que si usted tuviera el tubito, por decirlo de esta manera, el tubito de la medicina para el cáncer, y usted está viendo una persona con cáncer que se está muriendo, usted se guarda y dice: no, por si acaso. Y no quiere salvarlo. Eso estamos haciendo. Por eso usted dice amar a Dios, pero no lo demuestra porque no predica. Por eso debemos despertar. Pero eso tampoco quiere decir que a la loca voy a coger y ir a predicar. Tengo que prepararme. Tengo que ir bajo cobertura. Tengo que buscar la presencia de Dios, llenarme de su espíritu. Versículo 29 al 36. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. La higuera representa al pueblo de Israel. Por eso Israel es el reloj profético, iglesia. Cuando el Señor nos está dando una señal más. Cuando ustedes vean a Israel, ¿cómo? Cuando brota, ¿qué quiere decir? Cuando prospera.
tiene que prosperar. La higuera tiene que ser ambiciada por muchos. Y hoy en día, Israel es el centro principal de las exportaciones mundiales. La gente, las noticias, las redes sociales, los medios de comunicación nunca han querido resaltar a Israel, porque quieren más bien destruir el mundo a Israel. Pero si tú te das cuenta, Israel es la potencia mundial más grande que existe, no es China, no es Estados Unidos. Los científicos más grandes, la gente que investigó, que creó, que estudió, los más grandes, notables científicos en todo el mundo son israelitas, son judíos. Albert Einstein mismo era judío. El hecho de que él estuvo en otro país no quiere decir que fue de ese país. Él tenía descendencia judía. Los científicos más notables eran de descendencia judía. Los inventores más notables, descendencia judía. Los millonarios más grandes son de descendencia judía. Los multimillonarios más destacados en todo el mundo son gente judía. Y el Señor fue claro: cuando veas a la higuera que prospera, o sea que brota, dice, cuando ya broten, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Y Israel ya ha brotado. Israel desde 1948 empezó a ser prosperado por Dios y a ser levantado. Y hasta el día de hoy no hay país alguno que le haya podido enfrentar. Tiene la armadura y los carros de guerra más sofisticados del mundo, hermano. Israel. Siendo un país tan pequeño. No son ni muchos soldados, hermano. Pero Israel es el país más temible del mundo con respecto a las guerras. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que Dios escogió. Dios no escoge a cualquiera. Para nosotros a los ojos, ay, ese pueblo chiquito que viene a escoger Dios. Ay, esas miniaturas van a poder subsistir durante generaciones. Y así Dios lo hizo. Por eso también escoge a la iglesia. Porque usted y yo no somos nadie delante de Dios, pero con Él somos más que vencedores. Por eso nosotros debemos ser un pueblo también cotizado, hermano. Buscado. La iglesia tiene que ser un pueblo que muchos anhelen ser como nosotros. Por eso les dijo el Señor: mirad que la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, hablamos de las señales, porque esto habla después de la lista de señales que ya leímos anteriormente, saber que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, dijo el Señor, que no pasará esta generación. Y por eso es que los discípulos pensaron que esa generación era la última. Pero el Señor no estaba hablando de ellos, estaba hablando de la generación que va a ser testigo ocular y que va a vivir las señales de los últimos tiempos. Y por eso dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Miren también por vosotros mismos, dice el Señor. Todo lo que usted alrededor va a pasar, pero la palabra de Él nunca pasa. Por eso deje de estar buscando la última televisión, el último celular, la última tecnología. Eso se va a autodestruir. Ya no nos queda de mucho tiempo. Más bien busque la palabra, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y la palabra es la que te va a sustentar, la palabra es la que te va a fortalecer, la palabra es la que te va a restaurar, la palabra es la que te va a levantar. Por eso dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Deja de comer mucho. Eso dice el Señor. ¿No lo digo yo? Qué bueno, qué rico el ayuno, ¿sí o no? ¿Cuántos están ayunando para el Señor? Levante la mano, quiero ver quién está ayunando para el Señor. ¡Wow! Gloria a Dios.
Aquí estamos recién segundo día. Pero estamos con fuerzas. Amén. Por eso el Señor dice, en los últimos tiempos, mire, mientras más avanza el tiempo, más ayunos debemos de hacer. El Señor dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni tampoco de embriaguez, y de los afanes de esta vida. No se afane, hermano. Dile que Santo, no te afanes. Solo en el centro comercial quieres andar. Solo quieres andar de viaje en viaje, de paseo en paseo. No te preocupes de los afanes de esta vida. Y venga de repente, dice, sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, como un látigo, de repente viene el día del Señor. Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues. ¿Qué quiere decir velad? Oren. Claro. Oren vigilando, oren despiertos. Eso significa velar. Oren en todo. Por eso el Señor Jesús les decía a sus discípulos, oren sin cesar. No sin el cesar, sin cesar. No paren de orar. Todo el tiempo tienes que estar orando. Por eso, hermano, estos 14 días aprende a buscar el rostro de Dios. Ora constantemente. Eso dice el Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todas estas señales proféticas no podemos ignorarlas, amada iglesia, ni dejar de lado. Y cuando las veamos, solo quiere decir que debemos alistar esas maletas, hermano, porque ya nos vamos con Cristo. El Señor está pronto, el Señor ya está caminando. Yo ya me imagino saliendo, levantándose del trono y diciendo, préstame al ángel, diciéndole, préstame el shofar, porque ha llegado el tiempo de ser tocado. Yo digo, ya estamos a minutos, a segundos, a horas, yo no sé días, no lo sé, pero estamos ya a un paso de que el Señor se pare en las nubes y diga, hasta aquí llegó tu tiempo, hija, ven a mí y ascendamos al reino de los cielos junto a Él para vivir con Él, dice el Señor, para siempre, y le encontraremos en las nubes y viviremos con Él toda la eternidad. Por eso todas estas lunas de sangre no son supersticiones, hermano. No son suertes, no son coincidencias. El hecho de que se haya dado justo en las fiestas de Yahweh, hermano, son señales proféticas para el pueblo de Israel y su iglesia. Porque recordemos que el pueblo de Israel es el reloj profético con el cual la iglesia se guía para prepararse. Por eso ponga la mirada en el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando con Israel? Recién salieron las noticias que ya se encontró el arca del pacto. Y era el último de los elementos que se necesitaba para poder levantar el tabernáculo, el templo, el tercer templo. Y usted sabe que para que exista un templo, para que habite la presencia de Dios, tendría que salir el otro templo, que es la iglesia. Por eso es que no hay templo en Israel. Por eso Dios permitió que se derrumbe el templo de Israel para levantar al templo en el cual Él siempre quiso habitar, que somos usted y yo. Amén. Pero entonces, si ya van a crear el templo de Israel, la iglesia tiene que salir. No puede haber dos templos en la tierra. Por eso, mis amados, ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya tienen las vacas rojas con las cuales se hacen los sacrificios, ya están escogidos los sacerdotes, ya están escogidos los levitas, ya encontraron todos los elementos, ya están hechos los planos. Yo te pregunto, ¿qué falta? No falta nada. Pastor, pero todavía tiene que la mezquita salir del lugar de mentira, porque Jeremías profetizó, dejad que los gentiles usen esa área y yo les colocaré a un lado, dijo el Señor. Así que no espere que haya guerra y que se quite la mezquita va a permanecer ahí, hermano. ¿Sabe
¿Sabe quién la va a quitar la mezquita? El anticristo. Pero ¿cuándo viene el anticristo? Ya cuando está construido el templo. Por eso, mis amados, si ya va a entrar el anticristo, el templo ya tiene que ser o estar en construcción o haber sido terminado antes de construirse. Estamos a un paso. Estamos a un paso. Por eso las profecías bíblicas se escribieron en la palabra de Dios, pero se confirman a través de los astros. Estamos hablando de astronomía bíblica, no de astrología, por si acaso. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. La astronomía es el estudio de los planetas y de todo el universo, pero la astrología es pura brujería. Ahí están los signos del zodiaco y los que ponen ahí significados a algunas estrellas, nombres y la suerte, que no sé qué, pura brujería, hermano. Tenga cuidado. Por eso la palabra del Señor fue muy clara en Números como en Deuteronomio, diciendo que ningún brujo, ningún santero, ningún adivino entrará en el reino de los cielos. Eso es abominación para con el Señor. Así que cuidado con que ande usted buscando ahí santeros. Ay, pastor, ando con un dolor de cabeza que va a buscar a alguien que me pase el huevo. O el cuy. Las fiestas de Yahweh, por eso son proféticas, porque son para su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? ¿Y la iglesia? Israel. Hablamos del pueblo de Dios, solo Israel decimos. ¿Y la iglesia qué es? Por eso las fiestas de Yahweh es para el pueblo de Dios, no es para Israel. Por eso la iglesia debería festejar las fiestas de Yahweh. Vamos con las fiestas de Yahweh. ¿Quién quiere pasar? A ver, esos estudiosos de la Biblia. Oigan, aquí se les ve chistoso. Así agachar la cabeza. Oiga, si no fuera alto esto, capaz que usted se esconde detrás del hermano. Vamos a hacer un recorderis de las fiestas de Yahweh. Tranquilo que todavía tenemos 2 horas más. Escuche. ¿Por qué las lunas de sangre aparecen en las fiestas de Yahweh? Escuche bien. Voy a empezar por el Sukkot. Yo sé que se empieza por el Pesach, pero voy a empezar por el Sukkot. Ahí, póngale nomás ahí bonito. ¿Se acuerda del candelabro? ¿Sí? De los 7 brazos, que tiene muchos significados, no solamente las fiestas de Yahweh, que están los 7 espíritus de Dios, etc. Pero vamos a ver con respecto a las fiestas de Yahweh. El Sukkot, ¿qué es? Los tabernáculos, ¿verdad? Nosotros conocemos como el de los tabernáculos, en hebreo es el Sukkot. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? ¿O qué simbolismo tiene? A ver, los judíos, ¿qué recuerdan con el Sukkot? Con los de los tabernáculos. ¿Qué recuerdan los judíos? ¿Por qué festejan? Porque en el antiguo pacto, ¿se acuerdan? Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, ¿a dónde les llevó? Al desierto. Muy bien. Solo Anita está aquí, quítate. Ninguna les dice, ya, les llevó al desierto. ¿Y qué pasó ahí? En medio del desierto, ¿qué sucedió? Milagros. El Señor les hizo acampar. Ahora estamos hablando de los tabernáculos. Otros los conocen como las cabañas. ¿Qué hicieron? Dios dijo que donde Él se pare, donde la nube de su gloria y su columna de fuego se detengan, el pueblo tenía que detenerse. Y habitaban en medio del desierto. ¿Y qué colocaban? Ellos empezaban a hacer cabañas.
¿sí? O carpas para habitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Por eso el Señor le pusieron el tabernáculo en medio del campamento. Porque Él dice, ese era un simbolismo, que Él, su presencia, quiere habitar en medio de su pueblo. Eso festejan hasta el día de hoy el pueblo israelita, los judíos, los hebreos. ¿Sí? Recordando que Dios habita en medio de ellos. Lo hacen por 7 días. Por eso cuando nosotros, si en algún momento vamos a festejar del Sukkot de aquí, vamos a hacer cabañas aquí afuera y vamos a dormir 7 días ahí. Los que deseen. No es obligación. Es simplemente para recordar lo que hacía el pueblo de Israel. Pero ¿por qué festejamos nosotros? Porque recuerde que todo lo que fue escrito en la antigüedad era una sombra de lo que había de venir. Es decir, que las fiestas de Yahweh son una profecía de lo que venía y una revelación de Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que festejar y recordar. No por obligación, porque esto es revelación. Aquí no va a ser obligado, no es que toda la iglesia grande debemos hacer eso. No. Aquí se lanzará el anuncio, usted sabrá si viene, no viene, no hay problema. Pero los que reconocemos lo que hemos sido revelados por el Espíritu Santo, entenderemos que es una convocación del pueblo de Dios para adorar al Señor. Por eso en esas fiestas usted viene a adorar a Dios, a adorar al Señor. Entonces, ¿pero por qué nosotros festejamos? Porque la casa de Dios o la morada de Dios en medio del pueblo, en el desierto, nosotros en cambio, Cristo nace y se hace carne, de acuerdo al libro de Juan. Dice que Dios se hizo carne y nace justo, miren, no nació el 25 de diciembre, no, o sea, casi. Si nosotros usamos el 25 de diciembre para predicar el Evangelio, es porque el Señor nos dijo que seamos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Entonces, si el mundo acepta el 25 de diciembre, no nos vamos a quedar atrás, pues aprovechemos esa fecha para predicar a Jesucristo. Amén. Ay, no se festeja en Navidad, es pagano, es herejía. O sea, tú prefieres encerrarte en la casa que salir a predicar el Evangelio. Lo mismo que hacían los religiosos fariseos, que se preferían el día sábado meterse en las sinagogas y no hacer nada y dejar morir incluso a sus ovejitas. Por eso el Señor dijo, ustedes dejarían morir en el día sábado porque es descanso. Por eso, mis amados, nosotros no podemos ocultarnos ni escondernos. Nosotros tenemos que ser luz. Así que no es un festejo de que Jesús nació para nosotros, es aprovechar una fecha para predicar el Evangelio. Por eso es que Jesús nace en el día de los tabernáculos. Jesús nació aproximadamente entre la primera y segunda semana de octubre. Por si acaso, es el propio día o fecha del nacimiento de Jesús. Por eso es el Sukkot. ¿Se acuerda que dijo, el ángel le dijo a María cómo se debía de llamar? Sí. Isaías mencionó y profetizó que vendría, el Señor se haría carne y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que su morada, que la presencia de Dios era la morada en medio del pueblo de Israel. Ahora Cristo viene, se hace carne y habita en medio de su pueblo. Por eso la iglesia también tiene que festejar. El Pesaj, ¿qué es el Pesaj? O la Pascua. Ya vimos que era eso, ¿verdad? ¿Qué significado tenía? A ver. Pasar por algo. Esa se recuerda. La Anita siempre se acuerda. Que fue una de mis mejores estudiantes de tercer nivel. Pero, ¿y usted? Yo le enseñé a mi esposa. Ya, José le enseñado a su esposa. ¿Qué es la Pascua? La salvación se celebra. En hebreo, ¿qué significa? Pasar por encima, saltar, pasar por alto. Por eso recuerden que
la Pascua se festeja a causa, los judíos festejan porque recuerdan cuando vino la mortandad de los primogénitos, cuando estaban todavía de esclavos en Egipto y Dios los iba a liberar. La última plaga, la 10ª plaga, ¿cuál era? La mortandad de los primogénitos. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que por favor maten un cordero ese día y unten con sangre las puertas y las ventanas, los dinteles. Y cuando el espíritu de muerte pase por ahí y mire la señal de la sangre, entonces pasará por encima y no les hará daño. ¿Se acordaron? Amén. Entonces la Pascua significa para Israel liberación de la esclavitud. El sacrificio, mediante el sacrificio de los primogénitos en Egipto. Muerte, sangre. Pero en cambio nosotros, ¿por qué debemos festejar el Pesaj, la Pascua? Porque Jesucristo vino a morir y a derramar su sangre por nosotros, a liberarnos, pero del pecado y del mundo, derramando su sangre. De ahí vienen los panes sin levadura, que está dentro de esa semana del Pesaj. ¿Qué significa los panes sin levadura? Para el pueblo judío, el escape de Egipto. Cuando salieron corriendo hacia el desierto. Para nosotros es dejar el pecado por completo. Por eso en este día de los panes sin levadura, usted se pone a cuentas con Dios. Y usted se determina literalmente a dejar todo el pecado. De ahí viene el Bikurim. ¿Se acuerda cuál era el Bikurim? ¿Quién dijo primicias? Muy bien, doctor. Las primicias. ¿Sí? Terminando el Pesaj, está dentro de ello, pero vienen las primicias. El Bikurim para Israel, ¿qué era el Bikurim? Las primicias. ¿Por qué festejan? Señor Santo. Porque fue la presentación de los primeros frutos cuando conquistaron la tierra prometida. El Señor dijo, desde hoy en adelante, todo, porque les volvió a recordar, no es que recién ponía una ley ahí, cuidado, porque Caín y Abel ya entendían lo que eran primicias, no necesitaban, no estaba dentro de una ley. Por eso es que cuando les recuerda el Señor, les dice, recuerden que todo lo primero es mío. Y entonces entran a la tierra prometida, ellos hacen sus sembríos y luego cosechan en los primeros frutos, el trigo, la cebada, que eso yo les explico en las primicias, que en enero vamos a darles ese tema. Amén. Sí, porque ya vienen las primicias acá, en Israel, aquí festejamos las primicias. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, aquí se festejan las fiestas de Yahweh. Sí, y se presentaban los primeros frutos. En cambio, para la iglesia, ¿qué significado tiene? Cuando Jesús resucita, se presenta delante del Padre como la primicia. El sacrificio, el primer sacrificio aceptable delante de Dios, tuvo que presentarse. Por eso Jesús le dijo a las mujeres cuando fueron a ver en la tumba, y se apareció el ángel, ¿verdad? Y le dijo, ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? O de entre los muertos le buscan al que está vivo. ¿Sí? Y después Jesús se le presenta a ellas y ellos le quieren abrazar, María. Y el Señor le dice, no me abraces, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque tenía que subir como la primicia, como el santo, presentarse primero al Padre. Con un cuerpo santificado no podías tocar. Por eso Jesús ni tocó la tierra, estaba suspendido en el aire. Entonces, por eso como iglesia, nosotros recordamos la resurrección de Cristo presentado como primicia al Padre. Amén. El Shavuot. ¿Qué es el Shavuot? Nosotros lo conocemos como el Pentecostés. Amén. Hubo un Pentecostés en el Antiguo Pacto y usted recuerda que hay un Pentecostés también en el Nuevo Pacto. Amén. ¿Sí o no? Así es. ¿Cuál fue el Pentecostés del Antiguo Pacto? El Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Pacto, no en el Antiguo. El pueblo tenía miedo de escuchar a Dios. Ya,
¿Qué pasó Moisés? Les dijo, vamos a santificarnos 3 días, porque al tercer día el Señor nos visitará. Y Dios descendió al monte Sinaí y se presentó delante de todo el pueblo. Por eso es que el pueblo, cuando le escuchó hablar a Dios, se taparon los oídos y decían, Moisés, dile a Dios que no hable porque nos va a matar. Ese fue el Pentecostés. Descendió Dios mismo al monte. Después lo llama a Moisés para entregarle los 10 mandamientos, donde Moisés le ve las espaldas a Dios. Pero nosotros, en cambio, recordamos cuando Cristo resucita, no muchos días después, el Señor derrama de su Espíritu en el Pentecostés sobre toda carne. Uy, Dios mío, esa iglesia, Señor. Estamos en iglesia despierta, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo nos envió a su Santo Espíritu y Él descendió y vino el Pentecostés y se formaron como bolas de fuego sobre nosotros, dice la palabra del Señor. Y empezaron a hablar en lenguas. Por eso la iglesia debe recordar el sabor del Pentecostés. El Yom Teruah. Para muchos el inicio del año, la fiesta de las trompetas lo llamamos nosotros. Israel, ¿qué pasó? Cuando tocaron la trompeta para que descienda el Señor al monte Sinaí, para ser entregados los 10 mandamientos a Moisés. Tocaron el shofar como un anuncio de que Dios descendía. Nosotros en la iglesia, ¿por qué festejamos esto? Porque eso nos recuerda el shofar que Cristo va a tocar para levantar a su iglesia en el día del arrebatamiento. Amén. El toque del shofar simboliza: prepara tu iglesia, que Cristo viene por ti. Amén. Y el último, el Yom Kippur, el día de la expiación. Israel presenta sacrificios para ponerse a cuentas con Dios. Es un día sagrado. Nosotros como iglesia debemos de festejar porque se pone a cuentas uno con Dios con ayuno y oración. Ese día que festejemos aquí el Yom Kippur, aquí vamos a meternos a ayuno, oración y vigilia, hermano. Usted que está acostumbrado a las vigilias, que la comidita, que el cafecito, no. Ese día es ayuno, oración y vigilia, clamor en la presencia del Señor. Amén. Ya voy terminando. Según nuestro calendario es un calendario solar. El calendario de Israel es el calendario lunar. No es el mismo. Por eso es que nuestro día empieza ¿a qué horas? Diga conmigo, 12 a.m. 12 y 1 segundo, ya es el nuevo día. En cambio, para el pueblo de Israel es las 6 de la tarde, porque es un calendario lunar. Ellos, las 6 de la tarde, cuando aparece la luna, empieza su día. Por eso los judíos ayunan 12 horas, igual que nosotros, pero ellos ayunan de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero ellos no duermen. Pero hay gente que dice: yo quisiera ese ayuno. Claro, ayuno hasta las 10 de la noche, te duermes y te levantas a cortar el ayuno. ¿Qué chiste tiene? No, ellos no. Ellos ayunan despiertos toda la noche. Ese es un ayuno verdadero. Amén. Nosotros en cambio ayunamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sí? Y bueno, dando la oportunidad que mi Agustín decía, explique por qué hay gente que dice que se levanta a las 4 de la mañana. Empieza, dice, el ayuno a las 4 de la mañana. No hay problema si usted quiere hacer 12 horas de 4 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? Puede hacerlo. Gente que dice que empieza el ayuno a las 5 de la mañana, pues entonces culmina a las 5 de la tarde. No hay problema. ¿Sí? Aunque bíblicamente no sería adecuado por el horario, porque es de 6 a 6, es bíblico. Pero si usted desea y puede ayunar a esos horarios de 4 a 4 o de 5 a 5, lo puede hacer, no hay problema. ¿Sí? Pero tiene que estar despierto. No va a decir: entonces yo, pastor, de 1 de la mañana a 1 de la tarde. Claro, que se va a dormir. No, eso no tiene chiste. Cuidado. Amén.
cuando hay eclipse lunar, es señal de calamidad para el pueblo de Israel. Porque la luna es un elemento de profético, de advertencia para Israel. El sol, en cambio, para el pueblo gentil. Por eso cuando hay eclipse solar, algo se viene para el pueblo gentil. Cuando hay eclipse lunar, algo se viene para el pueblo de Israel. ¿Estamos ahí? Así que estas lunas de sangre nunca más van a volver a repetirse, por si acaso. ¿Sí? Las que puedan venir no son lunas de sangre, porque como les dije, las lunas de sangre que aparentemente han existido un montón son eclipses lunares totales, que dan un pintoresco rojizo, pero no es esa luna de sangre. Luna de sangre, volví a repetir las características, ¿no es cierto? Tiene que tornarse y teñirse de rojo completito y no necesita de un eclipse. ¿Sí? Así que, si hay por ahí en la televisión le sale, se aproxima una luna de sangre, usted dice, esa no es luna de sangre, es un eclipse lunar. Porque lunas de sangre solo existieron 7 en total desde Jesucristo, del día 1 después de Cristo hasta hoy. ¿Sí? Y las 4, las tétradas consiguientes, que fueron la última etapa de las lunas de sangre. Amén. Por eso, mis amados, sin lugar a duda, porque estamos conscientes de que Cristo viene. Con esto terminamos las señales que anteceden los últimos tiempos, por lo cual, iglesia, prepárese, póngase alerta, porque Cristo está ya viniendo por su iglesia y no quiero que nadie de ustedes se quede. Por eso deje el chisme, deje la murmuración, deje la queja, deje la ira, la contienda, deje el pecado, deje la carnalidad, deje todo lo que a Dios le desagrada y póngase a cuentas con el Señor.